Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Beatrice, por esas palabras. Diego Trinidad es un historiador, un doctor en historia por la Universidad de Rice. Hay básicamente tres tipos de historiadores: los que investigan y aplican esas investigaciones para sacar conclusiones, y los que enseñan a partir de las conclusiones y de las historias que han leído, y que han leído muy bien, como es el caso de Diego, y son capaces de interpretar la historia. Ahí está en muy buena compañía. Ortega y Gasset era básicamente eso. No era un investigador, era un interpretador de las historias que otros habían investigado. La izquierda eterna el nombre viene dado lo dice en el prólogo, por Pepito Sánchez Bodi, que era un amigo nuestro que murió hace relativamente poco tiempo, que habló siempre de la Cuba eterna, lo cual teníamos grandes discusiones, porque la Cuba eterna no podía haber sido anterior a 1492, y sin embargo él insistía en que había algo como una Cuba eterna. Pero en definitiva, es más probable que sí haya una izquierda eterna, porque sí es probable que a lo largo de la historia siempre ha habido unas personas que han conspirado contra las libertades individuales. A partir del momento en el que se crean los estados, y a partir del momento en que hay ya una especie de confabulación entre los que mandan por una parte y para distribuirse el producto de los que producen. Eso es la izquierda eterna, que va cobrando diversos perfiles a lo largo de la historia. El centro de debate en este libro es la naturaleza del Estado. ¿Cuál debe ser el Estado? ¿Por qué el Estado, como decía Beatrice, el Estado mercantilista, el Estado corporativo, el Estado socialista, son estados que no solo constriñen las posibilidades de desarrollo de las personas, sino que además de eso hacen muchísimo daño y generan una cantidad de conflictos muy grandes, empobrecen a las sociedades, y todo esto es lo que debate con la pasión que lo caracteriza Diego en sus 20 ensayos. El libro es imposible de resumir porque son 20 ensayos que tiene cada uno sus perspectivas y cada uno sus características, pero realmente se unifican en la defensa de las libertades individuales. Ese es el elemento esencial. Hay bestias negras en el libro. Rousseau, por ejemplo, que es una de las bestias negras de... ¿Por qué? Porque defendía y postulaba la necesidad de olvidarse de los individuos y descansar exclusivamente en el número, en la mayoría, en el criterio de la mayoría. Cita, y lo hace muy atinadamente, una frase de Voltaire contra Rousseau, cuando recibe un libro de Rousseau y le dice, con esa capacidad para el sarcasmo que tenía Voltaire, le dice que, bueno, ya él había perdido la facultad por la edad de caminar en cuatro patas, que era lo que Rousseau de alguna manera le prescribía. Además de Rousseau, por supuesto, Marx, al que maltrata sin ninguna misericordia. Está, por supuesto, Hitler, y está Mussolini, porque en definitiva son parientes. Es decir, el nacionalsocialismo, por una parte, Mussolini, que había conocido a Lenin, tenía una gran admiración por Lenin, y Lenin también. Lenin murió en el 24, pero tuvo una cierta admiración también por Mussolini, por las obras y por el temperamento de Mussolini, que era de alguna manera, y las creencias de Mussolini, que eran muy socialistas. Pero también hay bestias grises
en el libro, que ya no son bestias negras, sino son grises, como por ejemplo el presidente Woodrow Wilson, como por ejemplo el presidente Roosevelt, que son socialistas en la clasificación moderna, diríamos que vegetarianos. No van a hacer un daño tremendo, pero según Diego, sí son realmente letales para el conjunto de la sociedad. Sí pueden hacer mucho daño como consecuencia del aumento del gasto público, como consecuencia de las aventuras en las que meten a sus países, como consecuencia de las visiones ideológicas que los sustentan. Yo no había visto, por ejemplo, una crítica tan feroz contra Wilson como la que leí en tu libro. También hay apóstoles. Los apóstoles, es decir, las personas que él menciona con devoción a lo largo del libro. En primer lugar, la ilustración escocesa, David Hume, por ejemplo, por supuesto, John Locke, inglés más que otra cosa, los fisiócratas, Adam Smith, Thomas Jefferson, David Ricardo, todo lo que es el liberalismo clásico que a Trinidad le parece que son realmente los pensadores de la libertad y de la democracia en el terreno económico. Menciona también a los austríacos, a los economistas austríacos. Me imagino que la escuela de Salamanca también estaría, no creo que la mencionas, pero me imagino que forma parte de esos apóstoles. De alguna manera es un libro pesimista. Aquella frase de que un pesimista es un optimista bien informado, yo creo que es el caso de este hombre tan bien informado que ha leído tantas cosas. Y luego hay un capítulo, y se reitera a lo largo de algunos ensayos, contra la idea de las democracias liberales. Y ahí sí tenemos una zona de discrepancia, porque yo sí creo que las democracias liberales, y creo que se pueden definir, creo que se han definido, las democracias liberales son esos espacios donde el Estado adopta diversas posiciones, pero que incluyen siempre el respeto por los derechos humanos, por las libertades civiles y por las formas democráticas. Ese Estado es una familia que puede alternar las coaliciones. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que en Alemania gobierna esta señora Merkel con los socialdemócratas, en su momento con los liberales. Hay 14 países en Europa donde hay diversos tipos de coaliciones. ¿Por qué se pueden hacer esas coaliciones? Porque forman parte de una misma familia, que es la democracia liberal, que pone por encima de todo el respeto por las libertades, por la democracia y además porque cree en la propiedad privada. Hay un momento, 1993, en Europa, en el que los países han abandonado el socialismo, la Unión Soviética ha desaparecido y hay una serie de países llamando a las puertas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que definir, hacer un trabajo que nunca había hecho, era definir qué cosa era desde el punto de vista ideológico la Unión Europea, qué características tenían que tener los países para entrar en ese conjunto tan importante que es la Unión Europea. En este momento hay las tres grandes economías del mundo, son la norteamericana, la China y por supuesto la de la Unión Europea con sus 28 países y con todos los matices que uno se puede imaginar. Se reunieron en Copenhague y en Copenhague establecieron lo que se llamaron los criterios de Copenhague, que era la definición de la democracia liberal. Esos criterios de Copenhague son muy sencillos y es precisamente el ADN de las democracias liberales. Democracias reales, democracias representativas reales, quiere decir
con alternabilidad en el poder, quiere decir con libertades para hacer campaña, quiere decir con pluripartidismo, quiere decir con todos los atributos de las verdaderas democracias. Esa es una de las características de los criterios para poder formar parte de la Unión Europea. Y el segundo era la libertad económica. El Estado no debía ser empresario. Los países que querían formar parte de la Unión Europea tenían que privatizar las empresas en poder del Estado. Todos lo hicieron. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ha enseñado el siglo XX es que la mejor gerencia, la mejor posibilidad que tenemos de crear riqueza es en el ámbito privado y no en el ámbito público. Y la tercera de las características era que los países que formaban parte de la Unión Europea, en esos criterios de Copenhague, tenían que adoptar con gran sentido de la responsabilidad las dos premisas iniciales, la democracia real por una parte, la economía de mercado y la propiedad privada por otro, y además hacerle frente económicamente a sus responsabilidades y pagar en todo sentido su cuota de responsabilidades al formar parte de la Unión Europea. Yo creo que finalmente ese mundillo de las democracias liberales es lo que ha creado, a mi juicio, yo en eso, yo sé que Trinidad tiene una visión, Diego tiene una visión distinta, pero a mi juicio es muy importante que se haya creado ese espacio y que se haya definido ese espacio de las democracias liberales. Una última conclusión antes de pasarle la palabra a él. Yo también soy pesimista, como él, porque me parece que yo creo que después de tantos años uno aprende a convivir con el error. Me parece que el mundo siempre ha sido populista. El Estado propende a eso. La idea de un ente poderoso que va a controlarnos y que va a asignarnos responsabilidades y que va a asignarnos modos de vida es muy viejo, es muy antiguo. Y es posible que eso sea inevitable. Sin embargo, en 1776, cuando se establece la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, a la que se refiere Diego con varias veces a lo largo del libro, empieza a ocurrir algo en ese país que no había sucedido hasta ese momento. Pero empieza a ocurrir sin que nadie se lo propusiera. Lo que querían los norteamericanos en 1776 era separarse de Inglaterra. Esa era, primero porque Inglaterra los atropellaba, les cobraba unos impuestos indebidos, había abusado de unos poderes que realmente no tenía, y los norteamericanos deciden separarse. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que los norteamericanos prescinden del rey, tienen que establecer un modo distinto de relacionarse. Y surge un agente nuevo en la historia que es el ciudadano. Y surge un mecanismo para contabilizar las voluntades de los ciudadanos, porque la soberanía ya no es la del rey. El rey era soberano de una manera casi obscena, es decir, el rey podía regalar parte del territorio, como lo hizo en diversas oportunidades, los reyes lo hacían con frecuencia, regalar, vender el territorio con las personas dentro, podían hacer cosas tremendas como cambiar de religión y obligar a sus súbditos a tener la religión del rey. El rey era verdaderamente el soberano. Cuando eso cambia y aparece el ciudadano y aparece un modo diferente de hacer las cosas, también surge un mecanismo que no se habían planteado los padres fundadores de los Estados Unidos, los padres de la patria norteamericana, pero que surge como una cosa natural, que es la necesidad de establecer una
un modo realmente libre de que las personas pudieran concursar por los puestos políticos, que pudieran concursar por las ventajas de carácter económico, que pudieran prosperar. Es decir, el mercado se afianza como consecuencia de la aparición de la democracia y de las libertades. Porque no había otra manera de hacerlo. Antes de 1776, el mercantilismo era el que disponía de los cortesanos y el que disponía quién se enriquecía y quién no se enriquecía. Después de 1776 eso no era posible, porque ya no había una jerarquía basada en el abolengo, sino basada en la voluntad general. En esa voluntad general, ¿cómo se establecía la jerarquía? Por un método que tampoco está en los papeles de los fundadores, pero que empieza a ser la norma. Y ese método es la meritocracia. Como no hay manera de elegir a las personas por su prosapia, por su abolengo, es por sus méritos personales por los que se van a elegir. Y es lo que empieza a ocurrir. Y ahí entonces surge lo que un economista e historiador de la economía brillantísimo llama las sociedades de acceso abierto. La primera sociedad de acceso abierto en el mundo es Estados Unidos. Es una sociedad donde idealmente todos pueden competir por la riqueza, por los cargos, por los puestos, por el avance personal. Y en donde ya no importa para nada la prosapia, el abolengo, el de dónde se proviene o de dónde se procede. Es muy interesante recordar que eso empieza a calar en la mentalidad europea a partir de la Revolución Norteamericana. En Francia, por ejemplo, Benjamin Franklin fue embajador de los Estados Unidos. La norma era que los diplomáticos, como mi amigo Otto Reich, que fue embajador, llevaran la casaca rameada, vistieran de una manera especial. Pero él se negó. Se negó porque él decía que Estados Unidos era una nación de personas donde todos eran iguales y donde la modestia en el vestir formaba parte de las mejores tradiciones de esa república que empezaba a existir. Y la ropa que Franklin utilizaba empezó a convertirse en el modelo de vestimenta de los franceses. Eso que es anecdótico es un reflejo de lo que empezó a ser la importancia de los Estados Unidos en el resto de los países del mundo. Hoy en día hay 25 países en el mundo que seguían de alguna manera, sin saberlo, por las normas de esas sociedades de acceso abierto, que pueden ser monarquías, pueden ser repúblicas, pero tienen que ser democracias en donde no puede haber privilegios, o los privilegios son tan escasos que son estrictamente simbólicos. Así que yo le dejo a mi amigo Diego Trinidad la cancha para que defienda su libro.